¿Alguna vez has tenido la sensación de que tus oraciones no tienen fuerza? Como si tus palabras se desvanecieran sin provocar ningún cambio en tu vida ni en tu entorno. ¿Te has preguntado si realmente estás orando de la manera en que Dios quiere que lo hagas? Yo también pasé por eso. Oraba así, pero sentía que algo faltaba, que mis oraciones eran más bien un monólogo y no una verdadera conexión con Dios. Fue entonces cuando, con el corazón cansado de intentar por mis propios medios, le dije al Señor: enséñame a orar en el Espíritu Santo, ayúdame a hablar contigo como tú deseas. No busco una religión, quiero una relación. Y desde ese momento, todo cambió radicalmente en mi manera de orar y en mi vida en general. Hoy quiero compartir contigo cómo Dios me enseñó a orar en el Espíritu Santo. En estos tiempos modernos donde todo va tan rápido y parece que el ruido y la distracción son constantes. Sin embargo, el Espíritu sigue hablándonos con poder a aquellos dispuestos a escucharle. Déjame asegurarte algo. Si estás viendo este video, no es casualidad, no es solo un clic o un algoritmo. Es el Espíritu Santo quien te ha traído aquí porque quiere profundizar tu vida de oración, revelarte su presencia y enseñarte a orar con poder, verdad y unción. Antes de comenzar a compartir contigo la experiencia que transformó mi forma de relacionarme con Dios, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal si sientes en tu corazón el deseo de crecer espiritualmente, de conocer más sobre la oración, la fe y el poder sobrenatural que fluye cuando permitimos que el Espíritu Santo tome el control. En este canal compartimos mensajes que nutren el alma, enseñanzas profundas basadas en la palabra y experiencias reales que te ayudarán a tener una relación más íntima y constante con el Señor. Si este mensaje resuena en tu interior, si mientras lo escuchas sientes que algo dentro de ti está despertando, dale un me gusta al video. Ese pequeño gesto hace una gran diferencia, ya que permite que esta palabra llegue a más personas que también están buscando respuestas, dirección y una conexión más profunda con Dios. Así que abre tu corazón, abre tu mente y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una técnica ni una fórmula vacía. Es una guía espiritual basada en lo que el Espíritu Santo me reveló en lo secreto. Dios quiere enseñarte hoy a orar, no solo con palabras, sino con el corazón guiado por su Espíritu. Bienvenido, esta palabra es para ti. Parte 1. Mi búsqueda sincera. Todo comenzó con una necesidad muy profunda, aunque difícil de explicar con palabras, una especie de vacío en el alma que nada parecía llenar. Iba a la iglesia, leía la Biblia e incluso oraba, pero sentía que no estaba alcanzando el cielo. Mis oraciones se volvían rutinarias, predecibles, sin vida. Sentía que estaba haciendo lo correcto, pero no experimentaba ese fuego del que otros hablaban. Me preguntaba, ¿dónde estaba esa conexión real con Dios que otros experimentaban? ¿Por qué yo no la sentía? No era que no creyera, creía, pero deseaba más. Había oído hablar de orar en el Espíritu, pero no lo comprendía. Parecía algo reservado para personas más espirituales o con dones especiales. Yo solo quería orar de verdad, sentir que Dios me escuchaba y que yo también lo estaba escuchando. Empecé a darme cuenta de que mi vida de oración se había convertido en una serie de frases repetidas por costumbre. Gracias por este día, bendice a mi familia, ayúdame con esto, protégeme, amén. Aunque eran palabras sinceras, sentía que no llegaban al corazón de Dios. Oraba, pero no me transformaba. Oraba, pero no sentía esa chispa. Fue entonces cuando una noche, agotado de intentar y sin fuerzas para seguir fingiendo, cerré los ojos y en silencio le dije a Dios: enséñame a orar, no quiero una oración aprendida, quiero una oración vivida. Enséñame a orar como tú deseas. Si hay una forma de conectarme contigo de verdad, quiero descubrirla. No me dejes seguir orando sin propósito. Quiero conocerte. Fue una oración sencilla, sin adornos, pero llena de mi corazón. Algo cambió en ese momento. No escuché una voz clara ni sentí una emoción intensa.
Pero dentro de mí algo comenzó a transformarse. Era como si una puerta espiritual, invisible pero real, se hubiera abierto. A partir de entonces Dios no respondió como yo esperaba. No me dio un libro con respuestas mágicas, ni me llevó en retiro espiritual. Me llevó al desierto, al silencio, a confrontar mi propia religiosidad. Comencé a darme cuenta de que muchas de mis oraciones eran más para tranquilizar mi conciencia que para hablar con Dios. Me di cuenta de que oraba rápidamente, pensando en muchas cosas, sin detenerme a sentir su presencia. Estaba más enfocado en cumplir con Dios que en estar con Él. Así comenzó mi verdadera búsqueda. Empecé a levantarme más temprano, no porque me lo impusiera, sino porque algo en mi interior me impulsaba a buscarlo más. Leía las Escrituras no por obligación, sino por hambre de escuchar su voz. Y sobre todo, comencé a orar en silencio, sin palabras. Simplemente me arrodillaba, cerraba los ojos y decía: Espíritu Santo, ven aquí, estoy aquí. Enséñame a orar. Al principio no sabía qué hacer. Me sentía torpe, como si no supiera orar después de tanto tiempo. Pero esa humildad fue crucial, porque cuando uno reconoce que no sabe orar como debería, es cuando el Espíritu Santo comienza a interceder. Romanos 8 del 26 cobró un nuevo significado para mí. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos qué hemos de pedir como conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo estaba débil, pero el Espíritu estaba dispuesto a orar en mí y por mí. Así comenzó mi búsqueda sincera. No fue algo instantáneo ni mágico. Fue un proceso en el que Dios me fue quitando capas: el orgullo espiritual, la religiosidad, la prisa, el miedo a hacerlo mal. Me mostró que lo único que necesitaba era un corazón dispuesto y sincero. Te comparto esto porque tal vez tú también estés en ese punto. Tal vez oras pero no sientes nada. Tal vez has dejado de orar porque crees que no eres escuchado. O tal vez solo deseas más de Dios, más profundidad, más comunión, más realidad espiritual. Déjame decirte algo desde lo más profundo de mi experiencia. Tu búsqueda sincera es el inicio del milagro. No necesitas saberlo todo ni sentirte listo. Solo necesitas desear aprender a orar como Él quiere. Y cuando haces esa oración humilde, honesta y sin adornos, el cielo se abre. El Espíritu Santo escucha ese clamor y comienza a enseñarte. Esa fue mi oración. Ese fue mi comienzo. Ahora quiero mostrarte cómo esa búsqueda me llevó por un camino que nunca imaginé. Porque Dios sí responde a los que le buscan con corazón sincero. Después de aquella oración sincera en la que pedí a Dios que me enseñara a orar en el Espíritu Santo, esperaba que algo grande sucediera. Pensaba que recibiría una manifestación inmediata, una revelación clara, una voz desde el cielo o alguna experiencia sobrenatural que confirmara que Dios me estaba escuchando. Pero nada de eso ocurrió. Lo que llegó fue un silencio profundo, inquietante y prolongado. Al principio ese silencio me confundió. ¿Acaso Dios no había escuchado mi oración? ¿Me estaba ignorando? ¿Será que no fui lo suficientemente espiritual o cometí algún error? Pasaron días, incluso semanas, en los que mis tiempos de oración se convirtieron en momentos de silencio. No tenía palabras, no sabía qué decir, y lo más difícil, no sentía nada. Sin embargo, fue precisamente en ese aparente vacío donde Dios comenzó a trabajar en mí. Me llevó a un tiempo de quebrantamiento. No era un castigo, sino un proceso. Uno que derribaba estructuras internas que me alejaban de una relación genuina con Él. A menudo me acercaba a la oración con una agenda, con frases preparadas y expectativas humanas, creyendo que orar era una manera de persuadir a Dios para que hiciera lo que yo quería. Oraba, pero no escuchaba. Ese silencio me obligó a detenerme, a dejar de llenar el espacio con palabras vacías, y fue ahí donde el Espíritu Santo comenzó a hablarme en el silencio. No con palabras audibles, sino con una presencia suave pero poderosa.
una voz interna que no usaba sonidos, sino convicciones. Sentí una paz inexplicable y un amor envolvente. Aunque no escuchaba nada, era en ese silencio donde comencé a comprender que orar no solo es hablar, sino también callar, escuchar y estar. Nos han enseñado a llenar la oración con palabras, peticiones y frases, pero el Espíritu Santo me mostró que muchas veces en mi necesidad de ser escuchado, me estaba perdiendo de escuchar a Dios. Fue ahí donde comenzó el quebrantamiento, porque el silencio de Dios no era su ausencia, sino su manera de invitarme a profundizar, a vaciarme de mí para llenarme de Él. Me di cuenta de cuánto dependía de las emociones para sentir que Dios estaba conmigo y cuán acostumbrado estaba a buscar esa sensación para creer que mi oración había tenido éxito. El Espíritu comenzó a enseñarme que la oración no depende de emociones, sino de fe y entrega. Y en ese silencio aprendí a quedarme quieto, a cerrar los ojos y simplemente decir: aquí estoy, Señor, no tengo nada que decir, pero quiero estar contigo. Y eso era todo. A veces, solo eso. Me di cuenta de que el quebrantamiento no es algo negativo. Es el lugar donde Dios rompe lo que nos estorba para poder construir algo nuevo. Es el momento en el que el alma se rinde, el orgullo espiritual se disuelve y el corazón queda expuesto. Pero también es el lugar donde el Espíritu Santo comienza a llenar cada rincón. Recuerdo que un día, arrodillado en completo silencio, lloré, no porque estuviera triste, sino porque finalmente sentí que Dios me estaba moldeando desde dentro, sin palabras, sin ruido, solo su presencia en lo secreto, quebrando lo que debía caer para poder edificar algo nuevo. Entonces, cuando entendí una gran verdad: a veces Dios guarda silencio para que aprendas a escuchar. Y cuando te encuentres en silencio delante de Él, le das espacio al Espíritu para que fluya sin interrupciones. Parte 2. La palabra como fundamento. Después del silencio, el quebrantamiento y de comenzar a descubrir que el Espíritu Santo estaba más cerca de lo que imaginaba, Dios me llevó a un lugar que siempre había tenido frente a mí, pero que no había aprendido a valorar como debía: su palabra. Había leído la Biblia muchas veces, conocía versículos, historias y enseñanzas, pero en este nuevo caminar, Dios me enseñó que la oración en el Espíritu no puede estar desconectada de la Escritura. La Biblia no es solo un libro sagrado, es el lenguaje del Espíritu, la fuente que alimenta la verdadera oración. Es el mapa de lo que Dios quiere susurrar en lo secreto. Un día, mientras seguía en esa etapa de búsqueda y transformación, abrí la Biblia y mis ojos se posaron sobre un versículo que cambiaría completamente mi comprensión de la oración. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese versículo me estremeció. Lo había leído antes, pero esta vez me atravesó el alma. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo interceda por mí? ¿Cómo puede orar dentro de mí incluso cuando no sé qué decir? En ese momento entendí algo muy profundo: no estoy solo cuando oro. No dependo únicamente de mis palabras, ni de mi sabiduría, ni de mi elocuencia. El Espíritu Santo ora a través de mí, no con frases aprendidas ni con fórmulas repetitivas, sino con gemidos, con profundidad, con una conexión directa al corazón del Padre. Y eso cambió todo, porque ya no tenía que inventar una oración poderosa, ni impresionar a Dios con mis palabras. Solo tenía que abrir mi corazón, estar dispuesto y permitir que su palabra me guiara. Fue entonces cuando comprendí que la palabra de Dios no es solo un mensaje que leemos. Es una semilla viva que activa la oración genuina. Cada vez que leía un versículo, algo dentro de mí se movía. No era solo conocimiento, era como si el Espíritu me dijera: usa esto para orar, declara esto, cree esto, respira esto. Por ejemplo, cuando leí clama a mí y yo te responderé, Jeremías 33:3, ya no lo leía como una simple frase bonita, era una invitación directa. El Espíritu me decía: clama, no repitas, no hables por hablar, clama de verdad y yo responderé. O cuando leí
Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. No era solo un versículo motivador, sino un llamado. Deja de pedir sin deleitarte. Primero, deleita y primero en mi presencia, y verás cómo tus peticiones empiezan a alinearse con mi voluntad. La palabra se convirtió en el combustible de mi oración. Cada versículo era como una chispa que encendía una conversación profunda con Dios. Y así comprendí otra verdad clave. No se puede orar en el Espíritu sin estar sumergido en la palabra, porque el Espíritu Santo nunca se contradice con la Escritura. Y si quiero orar según su voluntad, debo conocer su voluntad. La Biblia dejó de ser una obligación para mí y comenzó a convertirse en mi tesoro. Me di cuenta de que cuanto más tiempo pasaba en la palabra, más fluía la oración espontánea, sincera y poderosa. El Espíritu me guiaba, me recordaba versículos y me revelaba verdades que luego usaba en mi oración diaria. Comprendí que la oración y la palabra están unidas de la misma manera que el aliento y el cuerpo. La oración sin la palabra es solo emocionalismo, y la palabra sin oración es una religión vacía. Pero cuando ambas se unen, hay fuego, revelación y presencia. Comencé a orar con la Biblia abierta, no como un libro de consulta, sino como un manual de conversación. Leía un versículo, lo oraba, lo meditaba, lo convertía en un diálogo, y muchas veces, en medio de esa práctica, sentía que el Espíritu tomaba el control, llevándome a oraciones que no había planeado, oraciones que salían del alma, sin lógica humana, pero con poder espiritual. Fue en esa etapa cuando descubrí otra gran verdad: orar en el Espíritu no es improvisar, es fluir con la palabra viva que Dios ya nos dio. Él no necesita que inventemos palabras, solo necesita un corazón conectado a su palabra, dispuesto a dejarse guiar. Si quieres aprender a orar en el Espíritu, comienza por amar la palabra. Haz de ella tu lugar secreto, tu voz interior, tu base de todo. Porque cuanto más alimentas tu espíritu con la palabra, más sensible serás al Espíritu Santo. Entonces, orarás no solo desde tu mente, sino desde el cielo. Parte 3. Aprendiendo a rendirme. Cuando empecé a entender lo que significaba orar en el Espíritu Santo, me di cuenta de algo que me confrontó profundamente. No se trata de una técnica, no son fórmulas, no es repetir palabras bien estructuradas. Se trata de una rendición total, profunda e incondicional. Solía acercarme a la oración con una lista clara de lo que quería decir, peticiones, agradecimientos e incluso versículos para respaldar lo que pedía. Pero algo no estaba funcionando. Mi alma aún quería controlar el momento. Estaba tan enfocado en hacerlo bien que me olvidaba de soltar el control. Fue entonces cuando el Espíritu Santo comenzó a enseñarme una de las verdades más liberadoras en la vida de oración. Cuanto más te rindes, más fluyes. Y esa rendición no significa dejar de orar, sino todo lo contrario. Significa entrar en la oración sin expectativas humanas, sin presiones, sin rigidez, sin intentar dirigir tú el proceso. Porque orar en el Espíritu no es una rutina, es un fluir, como un río. No puedes nadar contra la corriente del Espíritu si estás demasiado ocupado tratando de mantener el control con tus propios métodos. El Espíritu me mostró que muchos oran sin rendirse, lo que genera frustración. Esperan resultados humanos en un terreno espiritual. Esperan sentir algo, pero no sienten nada. Esperan respuestas inmediatas, pero todo parece quieto. Y entonces dudan, se enfrían y renuncian. A mí me pasó, pero Dios me detuvo y me llevó a entender que la oración en espíritu no depende de lo que yo siento, sino de lo que Él está haciendo, aunque no lo vea. Ese fue un punto de inflexión en mi vida espiritual. Comencé a decirle al Señor antes de orar: no vengo a controlar, vengo a rendirme. No vengo a dirigir esta conversación, vengo a escuchar y fluir contigo. Y ahí cambió todo, porque en esa rendición el Espíritu Santo comenzó a tomar el control. Dejé de hablar solo por hablar y comencé a escuchar.
a fluir, a llorar sin razón aparente, a sentir paz donde antes había presión. Empecé a orar en lenguas cuando Él lo indicaba, o simplemente a quedarme en silencio mientras Él trabajaba en mi interior. Rendirse es soltar tus ideas, tus tiempos, tus estructuras. Es dejar de forzar un momento de conexión con Dios y permitir que Él sea quien guíe la conexión. Rendición no es pasividad, es confianza activa. Es descanso consciente, es una entrega donde dices, aquí estoy, no sé qué hacer, pero me entrego a ti, haz lo que quieras en este momento. Cuando llegué a ese punto, algo se desbloqueó en mi vida espiritual. Comencé a experimentar libertad. Ya no oraba por obligación, sino por necesidad. Ya no entraba a la oración con presión, sino con anhelo. Ya no me sentía frustrado si no decía mucho, porque entendí que el poder no está en muchas palabras, sino en un corazón rendido. Aprendí que el Espíritu Santo no habita en el esfuerzo humano, sino en la entrega. Cuanto más me rendía, más fluía su presencia, más claridad recibía, más intercesión espontánea salía de mis labios, y más palabras proféticas venían sin ser buscadas. Sentía más descanso, incluso en medio de las batallas espirituales. Rendirme me hizo débil ante mí mismo, pero fuerte en Él. Me vació de mí mismo, pero me llenó de su poder. Comprendí por qué Jesús oraba tanto en soledad. En esos momentos no solo hablaba, se rendía al Padre, y esa rendición lo fortalecía. Si hoy estás luchando por orar en el Espíritu, y no lo logras, quizás no se trate de aprender más, sino de soltar más. Ríndete. No es dejar de orar. Es dejar de hacerlo con tus fuerzas. Es soltar el control y decirle al Espíritu, guíame, usa mi voz, mi mente, mi corazón como tú quieras. Yo me rindo. Y cuando llegas a ese punto, comienza la verdadera oración. Ahí se abren los cielos, el Espíritu te toma y te lleva a lugares donde por ti mismo jamás llegarías. Porque donde hay rendición hay poder. Parte 4. El poder del lenguaje espiritual. Hubo un momento en mi caminar con Dios donde algo nuevo y poderoso comenzó a suceder en mi vida de oración. Había escuchado hablar del don de lenguas, había visto a personas orar de formas que no comprendía, con palabras que no pertenecían a ningún idioma humano conocido. Al principio esto me generaba curiosidad, pero también confusión. Me preguntaba, ¿es real? ¿No será algo emocional? ¿Para qué sirve si no se entiende? El Espíritu Santo, con infinita sabiduría y paciencia, me llevó a experimentar en lugar de solo razonar. Fue durante un tiempo de oración profunda, cuando ya había aprendido a rendirme y fluir con su presencia, que no estaba pidiendo nada extraordinario, solo quería más de Dios, anhelaba estar con Él. De repente algo dentro de mí comenzó a brotar, palabras y sonidos desconocidos que no venían de mi mente. No las entendía, no eran parte de mi idioma, pero eran reales, suaves pero poderosas. Era como si mi alma se expresara sin filtros. Como si el Espíritu Santo tomara mi voz para hablar directamente al corazón de Dios, saltando mi lógica y comprensión. Recordé lo que dice en 1 Corintios 14, 4. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Esa palabra edifica cobró sentido en mi corazón. Sentí como si algo dentro de mí se estuviera construyendo, como si mi espíritu se levantara sobre nuevas bases. No entendía las palabras, pero sí entendía lo que sucedía. Mi alma se llenaba, mi fe crecía, mi mente encontraba paz. Aunque no comprendiera lo que decía, mi espíritu se conectaba con lo eterno. Comprendí que el lenguaje espiritual no fue diseñado para ser entendido por la razón humana, sino para edificar lo más profundo del ser. Es como un lenguaje secreto entre el cielo y tu espíritu. Una línea directa sin interferencias mentales, como si el espíritu dijera, déjame hablar por ti. Hay cosas que tu alma necesita decirle al Padre, pero tu mente no puede articularlas. Yo sí puedo. Desde entonces entendí que el lenguaje espiritual no es una rareza, es una herramienta celestial. Es una forma de orar que no depende de nuestro entendimiento, sino de nuestra disposición. Es una oración pura, sin manipulación,
sin ego, sin estructuras. Es una oración que fortalece el interior, incluso cuando el exterior no sabe lo que está sucediendo. Muchas veces he orado en lenguas, sin sentir nada en particular, pero luego me he dado cuenta de cómo Dios ha fortalecido mi ánimo, ha traído respuestas o me ha alineado internamente. A veces, al orar en lenguas, sentí que estaba intercediendo por algo o alguien sin saber exactamente qué era. A veces lloraba, otras veces sentía una carga fuerte en el corazón, y otras simplemente experimentaba una paz indescriptible. Así descubrí que el lenguaje espiritual no es solo para uno mismo, también es una poderosa herramienta de intercesión. Es el Espíritu orando a través de ti por cosas que tu mente aún no conoce. Romanos 8:26 vuelve a ser clave aquí. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esos gemidos muchas veces son ese lenguaje celestial que brota cuando ya no sabes qué más decir, cuando la carga es grande, cuando la lógica no alcanza, cuando necesitas orar más allá de ti mismo. El Espíritu Santo me enseñó a no buscar entender, sino confiar, y en ese confiar descubrí un río de fortaleza que no se agota. Orar en lenguas no es un mérito espiritual, es una gracia. No es algo que se aprende, es algo que se recibe. No se trata de impresionar a nadie, sino de edificarse uno mismo y conectarse con la voluntad perfecta de Dios. Si aún no has recibido este don, no te desanimes, pídeselo al Espíritu con humildad. No lo busques para sentirte más espiritual, sino porque deseas orar más profundamente y ser edificado. Y si ya lo tienes, úsalo. No lo guardes ni lo limites solo a momentos emocionales o reuniones especiales. Hazlo parte de tu vida diaria. Cuando no sepas qué orar, ora en lenguas. Cuando te sientas débil, ora en lenguas. Cuando quieras alinear tu alma con Dios, ora en lengua, porque en ese lenguaje oculto hay vida. Hay poder, hay propósito, hay revelación. Parte 5. Orar desde el corazón, no desde la mente. Uno de los cambios más grandes que experimenté cuando Dios me enseñó a orar en el Espíritu Santo fue aprender a orar desde el corazón, no desde la mente. Durante años mis oraciones estaban llenas de palabras correctas, versículos memorizados, frases que había escuchado de otro. No eran malas oraciones, pero eran superficiales. Eran oraciones pensadas, no sentidas, razonadas, pero no reveladas. Un día, en mi sinceridad con Dios, me rendí y le dije, no sé cómo orar, enséñame tú. En ese momento no salieron frases complejas ni discursos largos, solo palabras simples y honestas desde lo más profundo de mi alma. Espíritu Santo, ayúdame a orar. Y eso fue suficiente. La presencia de Dios descendió con tal suavidad y de manera tan tangible que comprendí algo profundo. El cielo no responde a oraciones elocuentes, sino a oraciones sinceras. Dios no busca una mente brillante que le hable, sino un corazón quebrantado que se rinda. No está esperando que memorices una fórmula para ser escuchado, sino que hablemos desde nuestra verdad interior. Ahí es donde empieza la verdadera oración, porque la mente siempre quiere entender, controlar y definir, mientras que el corazón simplemente se entrega. La mente teme equivocarse, pero el corazón dice, aquí estoy, Señor. Fue en ese espacio de autenticidad y vulnerabilidad donde el Espíritu Santo comenzó a guiar mis palabras, o a veces simplemente me dejaba en silencio, pero lleno de su presencia. Aprendí que hay momentos en los que una sola frase dicha con fe y sinceridad tiene más poder que 10 minutos de palabras vacías. Un te necesito, Dios, un no sé qué hacer, pero confío en ti, un ayúdame, Espíritu Santo. Esas palabras dichas desde lo profundo abren los cielos. Porque la oración en el Espíritu no se trata de cantidad, sino de profundidad. Y esa profundidad no viene del intelecto, sino de un corazón rendido. Muchísimas veces cuando mi mente estaba cansada, confundida y llena de preocupaciones, pensaba que no podía orar. Hasta que el Espíritu me mostró que esos eran los momentos en los que más podía acercarme. Lloraba desde el corazón y en lugar de esforzarme por encontrar palabras espirituales, simplemente decía, Espíritu Santo, no tengo fuerzas, pero aquí estoy, Señor.
No sé qué decir, pero tú me entiendes. Y esas oraciones eran recibidas con tanto amor y ternura divina que lloraba sin entender por qué. Pero en ese llanto, mi espíritu se desahogaba. En ese silencio, Dios hablaba. En esa vulnerabilidad, el cielo se abría. Porque Dios no busca que sepamos orar perfectamente, sino que oremos genuinamente. El Espíritu Santo me mostró que la mente puede ser útil, pero el corazón es el altar verdadero. Y cuando oramos desde el corazón, estamos más cerca de Dios que nunca. Recordé lo que dice el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás, oh Dios. Eso es lo que Él anhela, no fórmulas. No repeticiones sin vida, sino un corazón que se entrega, que se abre y que se expone tal como es. Y es ahí donde el Espíritu toma el control, donde Él comienza a poner sus palabras en nuestra boca, donde Él intercede, consuela, fortalece y guía. Es ahí donde la oración deja de ser un acto religioso y se convierte en un encuentro vivo. Desde ese día, cada vez que siento que no sé cómo orar, no me frustro, simplemente digo, Espíritu Santo, ayúdame a orar desde el corazón, y Él siempre responde. Porque Él no busca perfección, busca sinceridad, intimidad y una conexión genuina desde lo más profundo de nuestro ser. Así es como aprendí que orar en el Espíritu no comienza en los labios, ni siquiera en la mente, comienza en el corazón. Parte 6. Intercesión en el Espíritu. Después de aprender a orar desde el corazón, rendirme y fluir en el Espíritu, algo ocurrió que transformó por completo mi forma de ver la oración. Comencé a sentir cargas que no eran mías. A veces estaba en paz, sin conflictos personales, pero de repente me invadía una urgencia de orar, un peso interior, una inquietud que no podía ignorar. Y no tenía explicación lógica. Al principio pensé que eran solo mis emociones, pero con el tiempo el Espíritu Santo me mostró que era algo mucho más profundo. Era intercesión. Una madrugada me desperté con el corazón apretado. No había pesadillas ni dolor físico, pero algo me decía, ora ahora. Me arrodillé sin saber por qué ni por quién, y comencé a orar en lenguas. Mientras lo hacía sentí un fuego en el pecho, una mezcla de compasión y urgencia. Lloraba sin entender, pero con la certeza de que mi espíritu estaba luchando por alguien más. Después de un tiempo sentí alivio y paz, y el Espíritu susurró, gracias por decir que sí. Fue entonces cuando comprendí algo tremendo. El Espíritu Santo no solo ora en ti, también ora a través de ti por otros. Ya no era solo mi necesidad la que traía oración, sino la carga del cielo que me elegía para pararme en la brecha por alguien más. Comencé a experimentar esto con más frecuencia. A veces sentía el nombre de una persona, otras veces veía imágenes de lugares o naciones que nunca había visitado. Había momentos en los que sentía angustia por matrimonios, jóvenes, iglesias perseguidas. Y comprendí que no era mi imaginación, sino el Espíritu intercediendo en mí. Romanos 8:26 cobró nueva vida. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero esta vez, esos gemidos no eran solo por mí, sino por otro. Ese fue un despertar espiritual. Descubrí que el verdadero propósito de orar en el Espíritu no es solo edificarme a mí mismo, sino colaborar con el cielo en los asuntos del reino. Ser un canal, una trompeta, una voz que se levanta cuando nadie más puede o quiere orar. Me vi como un vigía, alguien en la torre de vigilancia siendo alertado por el Espíritu para interceder por vidas, almas y situaciones que solo Él conoce. Comprendí por qué tantas veces Dios nos despierta en la madrugada. No es para molestarnos, es porque hay una batalla espiritual que necesita una voz en la tierra. El Espíritu busca corazones disponibles. Personas que no necesiten entenderlo todo, pero que estén dispuestas a obedecer y orar. Porque en la intercesión te conviertes en un puente entre el cielo y la tierra. Tomas la carga de alguien que quizás no puede orar por sí mismo y la presentas ante el trono de Dios. No por mérito tuyo, sino porque el Espíritu ha decidido usarte.
Y cuando comprendes esto, ya no oras solo por tus necesidades. Empiezas a clamar por tus hijos, aunque no entiendas lo que viven. Empiezas a orar por tu ciudad, por tu país, por pastores, por iglesias, por gobierno. El Espíritu comienza a ensanchar tu corazón porque Él también carga el corazón del Padre por su creación. Comencé a entender el poder de la compasión. Cuando el Espíritu intercede, Él te permite sentir una pequeña porción del dolor que otros viven, no para abrumarte, sino para que ores con empatía, con lágrimas, con verdadera pasión. Jesús mismo es nuestro intercesor, según Hebreos 7:25. Él vive siempre para interceder por ellos. Y si el Espíritu de Cristo vive en nosotros, ser intercesores es parte de nuestra identidad espiritual. No es un ministerio exclusivo para unos pocos. Es un llamado para todo aquel que está lleno del Espíritu. Cuando intercedes en el Espíritu, tus oraciones tienen precisión. Tocan necesidades reales, atacan fortalezas invisibles. Y muchas veces verás resultados que no comprenderás hasta que llegues al cielo. Quizá nunca sepas por quién oraste esa madrugada. Tal vez jamás verás el fruto de esas lágrimas, pero el cielo lo ha registrado. Y el Espíritu Santo sonríe cada vez que dices, aquí estoy, úsame. Desde entonces, cada vez que siento esa carga inesperada, ya no la ignoro. Detengo lo que estoy haciendo y oro, porque he aprendido que la intercesión no espera comprensión, solo obediencia. Y tú también puedes vivir esto. Parte 7. Disciplina y constancia. Una de las lecciones más importantes que aprendí en mi camino de oración en el Espíritu fue que no todo depende de las emociones. Al principio, cuando el Espíritu Santo empezó a enseñarme a orar, cada encuentro era poderoso, profundo, lleno de lágrimas, fuego y revelación. Sentía que cada vez que me arrodillaba, el cielo descendía con fuerza. Sí, esos momentos existen y son maravillosos, pero luego vino el silencio. Hubo días en los que no sentía nada, ni fuego, ni gozo, ni lágrimas. Días donde todo parecía seco. Me arrodillaba, decía, Espíritu Santo, aquí estoy, y nada. El corazón frío, la mente distraída, las palabras no fluían. Fue en ese momento donde el Espíritu comenzó a enseñarme una lección crucial. Orar en el Espíritu no se basa en lo que sientes, sino en lo que crees. Entendí que la verdadera oración no se mide por la emoción, sino por la constancia. No se trata de buscar momentos intensos, sino de permanecer día tras día, aunque no pase nada visible, aunque el cielo parezca en silencio. La fe no necesita sensaciones para actuar, solo necesita convicción. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está. Fue entonces que mi vida de oración dio un giro. Comencé a levantarme todos los días a la misma hora, no para buscar una experiencia emocional, sino para obedecer, ser fiel, cultivar una relación, como un atleta que entrena sin esperar una ovación, como un sembrador que riega aunque aún no vea el fruto, como un hijo que se sienta con su padre solo porque lo ama. A veces oraba en silencio, otras veces repetía un versículo o simplemente decía, aquí estoy, Señor, vengo porque creo en ti, no porque sienta algo. Y en esos días grises, fríos y secos, Dios estaba formando raíces. Raíces profundas que no se ven pero que sostienen el árbol en la tormenta. Porque la verdadera oración no solo se vive en la cumbre espiritual, también se forja en los valles del alma, donde no hay música, ni fuego, ni lágrimas, solo fe. Y esa fe produce frutos eternos. El Espíritu Santo me enseñó que la oración constante es como el pan diario. No te das cuenta de su efecto inmediato, pero te mantiene fuerte, te nutre, te transforma, te sostiene. Jesús mismo nos dio el ejemplo en Marcos 1:35, levantándose muy de mañanas, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. No dice que Jesús solo oraba cuando el cielo se abría. Oraba cada día, aunque el cuerpo estuviera cansado, aunque nadie lo viera, aunque no hubiera multitudes escuchándolo. Y si el Hijo de Dios necesitó disciplina para orar, ¿cuánto más nosotros?
Orar en el Espíritu no es algo espontáneo. Es una decisión diaria. Es marcar un horario, elegir un lugar, apagar distracciones y decir: aquí estoy, Señor, otra vez. Y esa constancia comienza a producir transformación. Un día te das cuenta de que tus pensamientos han cambiado. Tus reacciones son diferentes. Tu espíritu está más alerta. Tu corazón más sensible. Y no fue por una sola oración poderosa, sino por una vida de oración fiel. Incluso las Escrituras, en Efesios 6, 7 y 8, nos exhortan: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, no solo con pasión, no solo con gozo, sino con constancia. Ahí es donde muchos se detienen, porque esperan sentir siempre lo mismo que al principio, y cuando la emoción se apaga, piensan que Dios se ha ido, pero no es así. Dios no se mueve por emociones. Él habita en la fe, responde a la obediencia y se revela al que busca día tras día, sin rendirse. Hoy puedo decir con certeza que los momentos más profundos que he vivido en Dios no siempre fueron los más emocionantes, sino los más consistentes. Cuando oré sin ganas, pero con fe. Cuando me presenté a su presencia por amor. No por lo que podía sentir cuando oré, no porque necesitaba algo, sino porque Él merecía todo. Eso es lo que el Espíritu Santo me enseñó. Orar en el Espíritu también es disciplina. Es levantarte cada día y decir: aquí estoy otra vez, aunque no sienta, aunque no vea, aunque no entienda. Yo creo, yo oro, yo permanezco, porque el que siembra en el Espíritu cosechará en el Espíritu, y tarde o temprano verás el fruto, no porque fuiste el más apasionado, sino porque fuiste el más fiel. Parte 8. La paz que sobrepasa todo. Mientras continuaba mi camino de oración en el Espíritu Santo, comencé a notar algo que transformó mi vida interior. La paz que sobrepasa todo entendimiento. No era una paz cualquiera, ni un simple sentimiento pasajero. Era una paz profunda, firme, inquebrantable. Una paz que no dependía de mis circunstancias externas. Podía estar atravesando tormentas, preocupaciones o conflictos, pero algo dentro de mí permanecía tranquilo, calmado, confiado. Esta paz la describe el apóstol Pablo en Filipenses 4:7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y eso era exactamente lo que estaba experimentando. Antes mis oraciones muchas veces eran una súplica ansiosa, una petición urgente, casi desesperada. Pero al aprender a orar en el Espíritu, a rendirme y dejar que Él intercediera y fluyera a través de mí, esa ansiedad comenzó a desaparecer. Ya no tenía que esforzarme por controlar cada detalle ni temer por el futuro. Después de orar en lenguas, o simplemente dejar que el Espíritu hablara a través de mí, sentía como una calma profunda se instalaba en mí. Era como si Dios me susurrara al alma. Parte 9. La paz que sobrepasa todo. Mientras seguía en mi camino de oración en el Espíritu Santo, comencé a experimentar algo profundamente transformador: la paz que sobrepasa todo entendimiento. No era una paz común, ni un simple sentimiento pasajero, sino una paz profunda, firme e inquebrantable. Una paz que no dependía de las circunstancias externas. Podía estar atravesando tormentas, preocupaciones o conflictos, pero algo dentro de mí permanecía tranquilo, calmado y confiado. Esta paz, como la describe el apóstol Pablo en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Era exactamente lo que experimentaba. Antes, mis oraciones muchas veces estaban llenas de ansiedad, de súplicas urgentes, casi desesperadas. Pero al aprender a orar en el Espíritu, a rendirme y permitir que Él intercediera a través de mí, esa ansiedad comenzó a desaparecer. Ya no tenía que luchar por controlar cada detalle ni temer por el futuro.
Después de orar en lenguas o dejar que el Espíritu hablara a través de mí, sentía como una calma profunda se instalaba en mi interior. Era como si Dios susurrara a mi alma. Esta paz no era superficial ni un escape de la realidad, era una transformación profunda dentro de mí, un fruto del Espíritu que crecía en mí día a día. Gálatas 5:22 habla de este fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Esta paz era real y tangible, no porque fuera mi esfuerzo, sino porque provenía de Él. A veces las personas me preguntaban, ¿cómo haces para mantener la calma con todo lo que pasa? Y yo les respondía, no es por mí, es por la paz que el Espíritu Santo me da cuando oro en Él. Esa paz también empezó a afectar mis reacciones. Ya no reaccionaba con ira o miedo. Podía perdonar más fácilmente, escuchar con más atención y amar con más paciencia. Orar en el Espíritu es un camino hacia la paz verdadera, aquella que ni la lógica humana ni las circunstancias pueden explicar. Porque la paz de Dios es sobrenatural. Es un regalo que solo Él puede dar. Y esta paz no solo protege nuestro corazón y mente, sino que también nos capacita para vivir con esperanza y valentía incluso en medio de la incertidumbre. Hoy te animo a que busques esta paz en tu vida, no una paz que dependa de lo que ves, sino la que brota de la oración profunda y sincera en el Espíritu Santo. Entrégale tus cargas, tus miedos, tus dudas y permite que Él te transforme desde adentro hacia afuera, porque la verdadera paz no se encuentra en las circunstancias, sino en la constante y poderosa presencia de Dios en tu vida. Parte 10. Orar en todo momento. Al vivir en oración, aprendí que nos ayuda a mantenernos alejados de la ansiedad, el estrés y las distracciones del mundo. Nos permite vivir conscientes de que no estamos solos, que Dios camina con nosotros en cada paso. En 1 Tesalonicenses 5:17, la Biblia nos exhorta a orar sin cesar. No es una sugerencia ligera, sino una invitación a integrar la oración en cada aspecto de nuestra existencia. Cuando aprendemos a orar en el Espíritu Santo y vivimos en oración constante, nuestra vida cambia de manera radical. Las decisiones se vuelven más claras porque estamos guiados por Dios. Nuestras emociones se estabilizan porque sabemos que el Señor está con nosotros. Nuestra fe crece porque experimentamos su presencia diariamente. Y nuestra comunión con Él se profundiza porque ya no es un evento aislado, sino un estilo de vida. Este estilo de vida de oración constante también nos prepara para enfrentar las pruebas y tentaciones. Porque cuando nuestra comunicación con Dios es permanente, el enemigo no puede sorprendernos. Estamos alertas, armados con el poder del Espíritu. Tal vez pienses, ¿cómo orar mientras trabajo o camino? No necesitas discursos elaborados. Simplemente abre tu corazón en cada instante. Espíritu Santo, ayúdame ahora, gracias Señor. Te entrego esto. Esos pequeños momentos acumulados crean una atmósfera espiritual que fortalece tu vida entera. El Espíritu Santo es nuestro compañero constante, nuestro consolador, y desea caminar con nosotros en cada paso. Nos invita a no limitarnos a orar en momentos específicos, sino a vivir en una conversación continua con Él. Esta es la esencia de orar en el Espíritu, que nuestra vida no sea solo una serie de momentos aislados, sino un río constante de comunión con Dios, un fluir espiritual que llena cada instante. Hoy te animo a comenzar a practicar esta vida de oración constante. No importa en qué momento del día estés, no importa tu nivel espiritual o experiencia. Solo abre tu corazón y permite que el Espíritu te guíe a orar en todo momento. Descubrirás que la oración no es una carga, sino un gozo constante. No es una obligación, sino un privilegio. No es algo que haces, sino algo que vives. Y esa vida, amigo, es la vida llena del poder, la paz y la presencia de Dios que todos anhelamos. Hoy quiero hablarte con el corazón abierto, con humildad y gratitud. Porque lo que voy a decir no es solo una teoría ni una experiencia pasajera. Orar en el Espíritu Santo lo cambió todo en mi vida. No exagero al decir que fue un antes y un después en mi relación con Dios, en mi manera de enfrentar las pruebas y en la paz que habito día tras día.
Tal vez tú también has sentido ese vacío, esa frustración de que tus oraciones parecen no avanzar, de que no sabes cómo conectarte con Dios más allá de las palabras que salen de tus labios. Yo también estuve allí y déjame decirte algo importante. No necesitas ser perfecto para comenzar a vivir esta experiencia. No necesitas saber mucho ni tener una espiritualidad avanzada. Solo necesitas un corazón dispuesto a rendirse. Rendirse no significa debilidad, sino valentía. Significa entregar tu voluntad a Dios y permitir que su Espíritu Santo te guíe, te enseñe y ore a través de ti. Es dejar de tratar de controlar todo con tu mente y tus fuerzas, y abrirte a algo más grande, más profundo y más poderoso. Si hoy estás viendo este video y sientes esa inquietud en tu espíritu, no la ignores. El Espíritu Santo está tocando tu corazón, invitándote a dar un paso adelante. Te animo a que en este mismo instante le digas con sinceridad: Espíritu Santo, enséñame a orar como tú deseas. Enséñame a conectarme contigo, a fluir en oración, a vivir en comunión contigo. No importa cómo lo hagas, ni si no entiendes todas las palabras o si no sabes qué decir. Lo que importa es la intención sincera de tu corazón, el deseo de abrirte a la presencia de Dios, porque Él es fiel y justo para responder, y el Espíritu intercede por nosotros cuando no sabemos qué pedir. Este camino de oración en el Espíritu es un regalo que Dios quiere darte hoy. No lo dejes para después. No postergues esa búsqueda espiritual que puede cambiar tu vida para siempre. Recuerda que esta transformación no es solo para ti, sino para impactar a quienes te rodean. Una vida en oración constante produce frutos de paz, amor, esperanza y fortaleza que influyen en tu familia, amigos, comunidad y hasta en generaciones futuras. Por eso te invito a que te suscribas a este canal si quieres seguir creciendo espiritualmente, aprendiendo más sobre la oración, la fe y el poder de Dios. Aquí encontrarás un espacio para alimentar tu alma, escuchar verdades que edifican y caminar juntos en esta aventura de fe. Además, si este mensaje tocó tu corazón, por favor regálame un me gusta. Este pequeño gesto ayuda a que más personas puedan recibir esta enseñanza y experimentar la presencia transformadora del Espíritu Santo. Quiero también invitarte a que dejes un comentario abajo, compartiendo tu experiencia con la oración. ¿Has sentido alguna vez la presencia del Espíritu? ¿Has tenido momentos de oración profunda que te hayan cambiado? Tu testimonio puede ser una bendición para otros que están buscando respuestas. No olvides compartir este video con alguien que necesita encender su vida espiritual, con quien esté buscando paz o guía en medio de las dificultades. Un canal de bendición es parte de vivir la vida en el Espíritu. Finalmente, que Dios te bendiga abundantemente. Que el Espíritu Santo te acompañe, te fortalezca y ore contigo hoy mismo en cada paso de tu vida. Recuerda, la oración en el Espíritu no es un privilegio solo para unos pocos, sino una invitación para todos los hijos de Dios que desean experimentar una comunión real, profunda y transformadora. No importa dónde estés ni lo que estés atravesando, Dios está contigo y Él quiere que vivas en esa presencia maravillosa que solo el Espíritu Santo puede dar. Gracias por acompañarme en este recorrido. Que la paz y el amor de Dios llenen tu corazón hoy.